agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay un acontecimiento que ha remecido las redes sociales en los últimos días, son las del cantante puertorriqueño Farruko. Este cantante pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones, lo que causó polémica entre sus seguidores. En un concierto en Miami, decidió no interpretar su famoso tema Pepas y pidió perdón por todo el daño que ha causado con sus letras. Habló de lo vacío que se sentía y de la ayuda que recibió de Dios. ¿Quién es Farruko? Es Carlos Efrén Reyes Rosado, que nació el 2 de mayo de 1991. Es un cantante de música urbana que en esta semana anunció en sus redes sociales que las personas que no quieran escuchar un culto en sus próximas presentaciones puedan pedir que se le devuelva el dinero, luego de que un fanático se quejara de que el artista dedicara gran parte de su show en Miami a predicar la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con este cantante? Cantante que había hecho mucho dinero diciendo en sus canciones que se debe consumir licor todos los días, que se debe consumir drogas todos los días y llevar la vida como cada persona considere. Pero decidió dejar de cantar eso y dedicar su vida a Dios. ¿Qué realidad llegó a la vida de Farruko? Y esta realidad debe llegar a todos nosotros, darnos cuenta de lo que somos ante Dios, de qué es lo que pasa con nosotros. Y veamos el libro de Gálatas, de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estaba desarrollándose la raza humana en este planeta, y vio Dios que lo que hay en nuestro pensamiento y nuestro corazón es maldad. Todos los seres humanos nacemos con ese deseo del mal. Usted le dice a un niño pequeño: no pongas tus dedos en el enchufle. ¿Qué hace el niño? Con más ganas lo hace el niño. Tú le dices a una señorita, a un joven: esa relación no te conviene. ¿Pero qué hacen los jóvenes? Con más ganas lo hacen. Le dices a un trabajador: debe ser puntual, debe ser cumplido con las tareas, y lo botan del trabajo. Entonces, el desobedecer, el buscar lo malo, está en el corazón y en la mente de manera innata. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay un gravísimo problema entre los cristianos. Se creen buenos, piensan que son buenos, y argumentan que tanto ayuno y vigilia los ha limpiado, porque ayunamos, porque damos diezmos, porque damos ofrendas, porque cantamos, porque predicamos. Decimos que ya no hay maldad en nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que lo que nosotros consideramos como justicia ante Dios, ante Él, son como trapos de inmundicia. ¿Usted se cree bueno? No lo es. No hay bueno ni aún uno. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y todo el trabajo que hacemos para la obra del Señor son como trapos de inmundicia. Debemos entender que Dios es 3 veces santo, que Dios es perfecto, y para decir que somos buenos deberíamos actuar y pensar como Jesús. Sabemos que esa meta es imposible de cumplir. En nuestro corazón hay maldad, resentimiento, deseos de venganza, deseos de adulterio, tanto en varones como en damas. Son cosas implícitas en el ser humano, pero cosas que no se quieren hablar ni decir, pero que son realidad. Que nosotros tenemos esto en nuestra carne, el deseo de pecar. Y los invito a abrir Romanos capítulo 7 del 21 al 25. Romanos capítulo 7 del 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El pecado mora en nuestra carne, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo escribe un tratado teológico. Pablo no conocía a los hermanos de Roma, y él les escribe
escribe para darse a conocer y explicar todo lo que es el cristianismo. Y Pablo escribe en primera persona, y este gran apóstol dice que en su carne había el pecado, que era un miserable. ¿Cuál cristiano se puede comparar con el apóstol Pablo? Ninguno. Estamos muy distantes en santidad, en consagración y sobre todo en conocimientos. Todos somos miserables porque tenemos esta lucha constante. En mi hombre interior, en mi mujer interior canto alabanza a Dios, estudio la Biblia, trabajo para Dios, pero también hay en mi cuerpo el deseo continuo de pecar y muchas veces lo hacemos. Usted va a comprar los alimentos y se encuentra con un amigo, con una amiga. Ya conoces esto, que el presidente es esto o aquello, y nosotros aseveramos que es verdad. Solo en ese cambio de palabras tenemos infinidad de pecados. Mentimos, blasfemamos, estamos contra la autoridad. Hemos hablado de los gobernantes. ¿Qué no decir de ciertos hermanos que por político, por deporte se les cae la Biblia? Muy triste cuando vienen las campañas políticas y reconocidos cristianos escriben en sus redes sociales epítetos y argumentos irrepetibles. Se les cayó la Biblia, se han olvidado que el cristianismo se basa en el amor. Gana su equipo favorito o pierde y trata a los hinchas contrarios como homosexuales, como esto o aquello, sea cual sea el equipo. ¿Qué pasó? Y estoy hablando de cristianos muy conocidos, porque son pastores, porque son predicadores. Porque eso está en nuestra carne y convive con nosotros, el deseo de pecar. Y esto es lo que se dio cuenta este cantante cuando se confronta contra Jesús. Cuando él canta las pepas, me llamó la atención y la escuché esta mañana con mi esposa. En esta canción él dice que debe consumir licor, que debe consumir droga para ser feliz y que deben hacerlo todos los días. Entonces él se dio cuenta de su realidad, que era pecador, y eso lo necesitamos todos, creyentes o no creyentes. ¿Cuál es mi realidad ante Dios? Yo glorifico a Dios con mi vida, glorifico a Dios con mi trabajo, con mis estudios, con mis actitudes. Todavía guardo resentimientos en mi corazón, tengo deseos de adulterio. Una ocasión me consultaba una señorita, la dama en cuestión, una mujer muy bella, de alta sociedad, y me decía: cuando yo veo a tal actor de cine, no sé qué me pasa. Yo amo a mi novio, soy virgen y estoy pronta a casarme, pero lo veo a este actor y me desbarata. Es real, mis queridos hermanos. Esto es la realidad de nuestra vida. Este cantante, Carlos Efrén Reyes Rosado, se dio cuenta que el deseo es pecado, que la forma de vida de él era pecado, y todos nosotros tenemos que examinar y buscar nuestra realidad. ¿Usted trabaja para Dios? Gracias a Dios que lo hace, pero debe examinarse. Debe examinarse. ¿Qué nos toca hacer a todos? Porque esto no solo es para no creyentes, a todos. Los invito a abrir su Biblia en el libro a Filipenses, capítulo 3, del 4 al 7. Es interesante Filipenses porque es la única carta que escribe el apóstol Pablo donde no llama la atención. Es una carta de agradecimiento porque a pesar de que no estaba con ellos, la iglesia de Filipos le daba dinero, le mandaba para la manutención del apóstol Pablo en sus
diversos viajes evangelísticos. En esta carta de agradecimiento, el apóstol Pablo les hace ver qué hacer, les hace ver con su ejemplo mismo qué se debe hacer para ser cristianos. Filipenses 3, del 4 al 7 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuando en cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo estimas tú las cosas? ¿Cómo estimas a aquel pretendiente o a aquella dama que te gusta y que tus padres te dicen que no te conviene? ¿Cómo estimas ese trabajo que te aparta de los caminos de Dios? ¿Cómo estimas tus deseos personales? El apóstol Pablo tenía de qué jactarse y dice que todo lo que le gustaba, todo por lo que se había sacrificado era basura. Escúcheme bien, basura con tal de alcanzar a Cristo. Cualquier cosa de este mundo él la consideraba como basura. Y es importante el caso de Farruko porque él ofrece devolver el dinero de todas aquellas personas que no quieran escuchar de Dios en su concierto. Porque yo conozco a muchos que lloran en los cultos, que se emocionan cuando habla de Dios, pero cuando es dinero, ya no. Ahí ya no. Ya no, es que yo necesito, pastor, y tengo que estar en el trabajo, aunque hay pecado, pero yo diezmo y voy al culto el domingo. Las personas, cuando hablamos del poderoso caballero don dinero, se olvidan de Dios. Pero este Farruko lo tuvo el dinero como basura y va a devolver a los que han pagado sus conciertos por adelantado. Y no solo eso, es muy probable que muchas personas que les gustaba lo que él cantaba ya no asistan. Imagínese usted, debes bailar, debes chupar, debes consumir marihuana, como lo dicen las pepas, y ya no cante eso. Va a perder. Todo pecado que golpee a su puerta, usted debe considerarlo basura. Cualquier situación que lo aparte de Dios debe considerarla como basura. Ahora imagínese usted el reino de los cielos. Por un momento lo invito a que se imagine cómo es el trono de Dios. Que se imagine los coros celestiales. Que se imagine usted y a su familia con ropas blancas cantándole al Señor. ¿Qué lo está separando de eso? Cualquier cosa que lo separe de eso es basura, y es basura real, porque el trono de los cielos no se puede comparar con nada en la tierra, por más necesidad que haya. Nada se puede comparar por el trono de los cielos. Algo interesante, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice que era hebreo de hebreos, que era fariseo, que era perseguidor de la iglesia. Pero para ser cristiano tuvo que perder todo. Perdió dinero, perdió su herencia. Como ya lo hemos explicado desde este púlpito, las escuelas rabínicas eran desde los 15 a los 45 años. Él era de Turquía, de la ciudad de Tarso. Y quien manda a estudiar al extranjero a su hijo tiene dinero en cualquier época. Sus padres lo mandaron a estudiar a Jerusalén, a los pies de Gamaliel.
¿Qué pasa con unos padres fariseos cuando su hijo se hace cristiano? Perdió su herencia. Él la tuvo por basura y debió haber sido mucho porque él estudiaba en el extranjero. Un requisito para ser fariseo era ser casado. No sé si usted conozca sobre las leyes judías. Los requisitos para el fariseo eran muy estrictos. Hablaba de estudios, hablaba de posesión y hablaba de matrimonio. Él perdió su esposa, porque dice el texto que era fariseo de fariseos. ¿Qué podría pensar una dama de origen judío, de alta sociedad, que su esposo se le haga cristiano? No solo eso, él era comisionado por el Sanedrín para perseguir la iglesia del Señor. Podríamos decir que profesionalmente él lo perdió todo. Al ser un joven rabí sobre los 45 años, él podría aspirar a llegar al Sanedrín. Claro que sí. Estaba sirviendo al Sanedrín, tenía estudios, era de la tribu de Benjamín, era fariseo. Perdió herencia, perdió matrimonio, perdió posiciones laborales. ¿Y todo eso qué era? Basura, con tal de alcanzar el amor de Cristo. Recuerde, cualquier cosa que en esta vida lo separe del amor de Cristo es perder, es pérdida, es basura. Cuando usted entiende eso, puede pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa basura, esa pérdida que lo está molestando, usted debe crucificarla todos los días, porque se ha dado cuenta que no vale la pena. Carlos Efrén Reyes Rosado, cantante, se dio cuenta que el dinero era basura, que la fama era basura, perder posición en el mundo artístico era basura, con tal de alcanzar el amor de Cristo. Con tal de alcanzar el amor de Cristo, ¿qué es lo más importante de la vida, mis queridos hermanos? Cada día crucificar las tentaciones, crucificar nuestra lengua, crucificar nuestros deseos, crucificar nuestros corajes. Sí, crucificar nuestros corajes. ¿O cuántos han querido tomar venganza por su propia lengua, por sus propias manos? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las emociones? Pero todo eso tenemos que crucificarlo. Escúcheme bien, crucificarlo. ¿Sabe que eso no vale la pena? Que eso es basura, que eso lo hace perder de estar en el trono celestial. Teniendo claro qué tenemos que hacer. Ahora vamos a la tercera situación. ¿A qué debemos llegar? ¿Qué debe llegar usted una vez que usted ha tenido todo por basura y usted ha crucificado diariamente lo que lo aparta de Dios? Lo invito a abrir 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero sobre todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Farruko dice que en cada concierto va a haber culto, va a haber alabanza a Dios. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. En el trabajo, en los estudios, cuando vamos a coger las vías de transporte. En cada oportunidad debemos ser embajadores de Cristo, cumplir nuestra labor de evangelistas. Si usted tiene un negocio o trabaja en una empresa, tener tratados, tener palabra del Señor para quien lo necesite. Todos nosotros debemos predicar el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo se fue de este mundo, nos dejó un solo deber: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos dejó un solo deber, pero hacemos todo menos lo único que nos mandaron a hacer. Nos preocupamos que Dios te ha prometido riquezas. Por ahí escucho un pastor que dice: Dios, ¿dónde están mis millones? Le damos mucho énfasis a las prácticas devocionales, ayunos todas las semanas, vigilias todas las semanas, retiros, encuentros, y nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor Jesús? ¿Qué nos mandó a hacer? Predicar el Evangelio. Y si usted está encerrado en la iglesia, ¿cuándo predica el Evangelio? Usted debe, en todo tiempo, predicar el Evangelio. No importa que lo desprecien, no importa que lo desechen. Lo importante es que usted trabaje para Dios, desechando fábulas, rechazando historias, rechazando todo eso, y hablar la palabra de Cristo. En este día es tan importante esto, cuando el Evangelio para muchos se ha transformado y más bien se habla de dinero, se habla de prosperidad. Y cuando usted va a un culto o a una reunión cristiana, se le quiere hacer una terapia psicológica para que se sienta bien. Todos vestidos a la moda, todos tratando de que la persona se sienta bien, para que se quede ahí. Y debemos entender que el propósito central es la enseñanza de la palabra de Dios, porque usted va a ser juzgado por la palabra de Dios, no porque se sienta bien o mal. Usted va a predicar la palabra de Dios. Si a las personas les gusta o no les gusta, es irrelevante, porque cuando usted predica debe entender que el primero que lo está escuchando es Dios. Personalmente, a mí me da miedo. Cuando era alumno del seminario bíblico Alianza, nuestro profesor de homilética decía: mucho cuidado con lo que vas a hablar. Recuerda que el primero que te escucha es Dios. Y usted, cuando predica la palabra del Señor, va a ser juzgado de una manera más estricta frente al trono de la gloria. ¿Qué enseñaste? ¿Cosas a tu conveniencia? ¿A tu bolsillo? ¿Tratabas de que las personas estén contentas? ¿O enseñaste la palabra de Dios para glorificarlo a Él? La predicación es una gran responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Cuando usted habla del Señor, le dice: Dios quiere que tú seas rico, o le dices que debes arrepentirte. Cuando tú estás entre tus amigos, te dicen: hay que ser santo, pero no tanto, como dicen muchos pseudo cristianos en la actualidad, o eres un fiel seguidor de Cristo. Y lo más importante, cuando las personas ven tu conducta, ven una conducta semejante a la de Jesús, o ni siquiera se enteran que eres cristiano porque actúas igual que las demás personas en pecado. Entonces, ¿cuál es la meta? Predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué otra meta debo seguir? Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién está hablando? Nicodemo. Y dice que era un principal entre los judíos. Podríamos decir que una persona muy importante, era miembro del Sanedrín, una persona con muchos estudios, y este doctor en religión le dice a Jesús: maestro. Habla de que es un hombre humilde y que reconoce que Jesús es el Adonai, es el Señor. Y Jesús le da la respuesta que no entendemos: debemos nacer de nuevo. ¿Y a qué se refiere nacer de nuevo? A buscar constantemente las cosas de Dios. Ya no importan los deseos de la carne, todos los días los crucifico. Ya no importan mis aspiraciones personales, lo que importan son las aspiraciones y los planes que tiene Dios para mí. Debemos nacer de nuevo. Algunos pastores dicen que la salvación se pierde porque algunos creyentes vuelven al pecado, y lo que no entienden es que estos creyentes que vuelven al pecado jamás nacieron de nuevo. La salvación no se pierde porque la salvación es un don de Dios, pero nació de nuevo. O dicho de otra manera, ¿cuál es su preferencia? ¿Jesús o Satanás? No hay puntos medios. No es que es medio cristiano, no es que ha mejorado en algo, no es que ya superó unas cosas, no. Hay que nacer de nuevo. Su preferencia debe ser Jesús. Así le duela, así le cueste lágrimas, así pierda dinero, así pierda amigos, porque usted ya tiene otra naturaleza, la naturaleza del reino de los cielos. ¿Cuál es su naturaleza? Al final de esta reflexión, usted mismo se la va a responder. Porque debe entender algo que está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Si usted era borracho, mal hablado, drogadito, mujeriego o una dama de dudosa reputación en el pasado, eso quedó en el pasado. Ya esa persona no existe. Usted es una nueva persona. Farruko era una persona que exaltaba la droga, el alcohol, el sexo, pero ella no lo hace porque eso es pasado. Muchas veces podrán decir: uy, pero ese hermanito, esa hermanita, era terrible. Sí, usted le puede decir era, ahora soy una nueva criatura. ¿Qué nos enseña la conversión de Farruko? Farruko nos enseña lo que Dios nos dice todos los días en sus sagradas escrituras: que hay maldad en nuestro corazón y en nuestra mente, que nosotros nos creemos buenos, pero nos recuerda la Escritura que el pecado mora en nosotros. ¿Qué hacer con ese pecado que mora en nosotros? Considerarlo como basura y crucificar nuestra carne todos los días. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo, para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura en Cristo. Amado hermano y hermana del Señor, quiero hacerte una pregunta y quiero hacerla a tu corazón. ¿Quieres ser una nueva criatura? ¿Quieres ser una nueva criatura?